ni siquiera, sino cómo son capaces en un dibujo, en una expresión, simplemente llegar a lo esencial de lo esencial. Y desde una mirada limpia, no una llegar ahí con una cierta intencionalidad de que yo tengo la razón y el otro no. No, el compartir. Y yo diría, es muy impresionante esta iniciativa que ustedes desarrollaron durante el año pasado, ¿no es cierto?, a raíz de esta pandemia sanitaria, y que hoy día, efectivamente, estas referencias nos permiten a vivir con mucha esperanza. De tal manera que, sin más, muchas gracias a la Corporación Paicaví. Muchas gracias, porque este trabajo, conjuntamente con nuestra Corporación Cultural de Viña del Mar, nos permiten seguir caminando por esa senda de esperanza. Así que, sin más, conversemos. Bien, pienso que en algún momento, yo diría hace un año y medio, poco después que partió la pandemia, surge la iniciativa nos preguntamos, ¿cierto?, cómo los niños y las niñas estaban viviendo la pandemia, una pandemia global. Y ahí surgió primero la iniciativa de hacer estas historias de cuarentena, que de alguna manera sigue la ruta bien consistente de la ONG Paicaví, que tiene incorporado desde que nace Paicaví, la vinculación del arte, ¿cierto?, en sus distintas expresiones, vinculado a temas de infancia, vinculado a temas de derechos. O sea, hay un montón de iniciativas que hemos desarrollado. Bueno, Cristian lidera desde hace muchos años el área de cultura de Paicaví, haciendo talleres, el concurso de derechos humanos e infancia. Entonces, se ha ido, como diría yo, generando un trabajo bien consistente con los objetivos nuestros de origen, como ONG, de qué manera los derechos humanos de los niños y las niñas también se instalan como conversación, y el arte y la cultura. Y esto también muy vinculado a organizaciones como la Corporación Cultural, varias universidades que también están involucradas, y en verdad todos que quieran sumarse. Eso es Paicaví. Siempre que hacemos actividades externas, congresos, eventos de esta naturaleza, nosotros tenemos nuestra matriz cultural de la organización, que esto siempre debe ser realizado con otros, con otras, en colaboración. Porque eso fomenta confianza, fomenta posibilidades de hacer cosas más interesantes y establecer también relaciones humanas con quienes están en las distintas organizaciones. Me parece que de alguna manera fue un acto, estamos hablando, Paicaví tiene 25 años de existencia, estamos hablando de más de una década consistente en este tipo de actividades, de alguna manera también bastante visionario respecto al mundo que hoy día estamos y al mundo que se viene. ¿Cierto? Los cambios y las transformaciones en todos los ámbitos se hacen de manera colaborativa. No hay modo de hacerlo diferente, promoviendo también una sociedad de la confianza. Por lo tanto, historia de cuarentena surge como en ese marco, y partió inicialmente que íbamos a hacerlo para Chile, y después nos volvimos locos y lo hicimos global. Entonces, hay trabajos de Haití, de Colombia, de varios países, y lo interesante es que los dibujos reflejan cosas muy similares. Lo que nos da cuenta, que además lo dice la literatura consistentemente, es que un niño que nace, no sé, en una familia muy acomodada, y un niño que nace en una familia muy pobre,
en su primera infancia, en su ciclo de desarrollo inicial, requiere los mismos elementos, ¿cierto? Y el juego se presenta como un elemento fundante. Y parte ¿cierto? Del juego es dibujar desde pequeño, con los primeros, o sea, los que hemos tenido hijos, los primeros trazos. Por ahí yo tengo mi primera obra de arte de mi hijo, lo enmarqué, y en verdad es una obra de arte. En verdad es una obra de arte cuando uno, porque los niños tienen una particularidad que no tenemos los adultos. Yo siempre te cuento esto. Yo tengo muchísimas fotos porque Tomás, uno como adulto no se le ocurre dejar un autito o algo de uno en la tina. Los niños sí, pues, porque la tina es un espacio de juego. O los maceteros. Para nosotros los maceteros, como el adorno, para los niños es un espacio de juego. Entonces dejan autito, que el avión, y nunca nosotros invadimos ese espacio. Lo dejábamos ahí y sacábamos fotos. Ahí tenemos un montón de fotos, que a veces las muestro, porque nosotros los adultos tenemos miedo de esas cosas. Y Maturana también lo señalaba. Cuando uno pierde esa esencia del juego, que viene y que se funda también desde la niñez, y nosotros lo perdemos en la adultez, entonces invisibilizamos a los niños. Por eso nos cuesta tanto. Lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, somos nosotros mismos. Basta recordar qué pasó con nuestra infancia, con nuestra niñez, para darnos cuenta por qué adultos actuamos de una manera diferente. Y ahí hay un ejercicio más profundo. Yo siempre hago la analogía, lo estoy diciendo bien, bien potente, cuando en dos casos del Sename, en Providencia y otro en Rancagua, ¿cierto? Que los niños que es capaz, que se salieron de la residencia. Y en Providencia llegó carabinero y el niño señaló que había maltrato. ¿Qué es lo que hizo la población, los adultos? Fueron a golpear las puertas. Y un niño que está en residencia del Sename tiene dos características. Primero, ha sido vulnerado en sus derechos probablemente desde la primera infancia, severamente maltratado. Por lo tanto, lo que hace el adulto ahí, en esa acción de ir a golpear las puertas, es violentar. Es decir, no se dan cuenta que hay niños, no se dan cuenta que también fueron niños, y quién quiere recibir golpes en las puertas. Yo recuerdo, si yo recibía golpes en las puertas y era pequeño, yo me asustaba. Es como, fíjate lo que hoy día ocurre. Ayer salí anteayer con mi hijo a buscar a un amigo, nos hacen control militar, 12 del día, los militares con una tremenda arma. Entonces Tomás se asusta, y no sé, yo le digo, bueno, yo tampoco comprendo por qué andan con armas de grosso calibre haciendo un control. O la cosa más ridícula, que andan en la playa con armamento. Eso, eh, si uno le hiciera una lectura de niño, si le preguntaba a los niños si están de acuerdo con aquello, claramente las decisiones serían de otro orden. Y entonces, el, el, la historia de cuarentena reflejan súper potentemente eso en los dibujos. Y lo más potente es que no importa el lugar, no importa la situación social, lo que están viviendo los niños y las niñas es muy, pero muy similar. Y fíjate que con esto cierro, historia de cuarentena también se está haciendo en Europa y en África, porque nos pidieron la autorización para reproducir esta misma idea, y lo están haciendo en Sudáfrica, en países de Europa, y van a publicar también un libro con los niños, ¿cierto? Y están reflejando, porque yo soy parte del directorio internacional de Family Forever Child, que es una organización que está en Londres. Yo soy parte del directorio internacional. Y desde ahí estamos haciendo esta versión para Europa y África. Entonces, como una idea que nace en una conversa ahí con Cristian, en la oficina,
tiene la magia de expandirse al mundo. Y la única explicación es porque hay niños que están convocados a esto. Y cuando uno convoca acciones para niños, se genera una sensibilidad especial y apertura, mucha apertura. Así que el libro es súper recomendable, por ejemplo, para los que son profesores, los que trabajan con niños, para que se den cuenta de que la primera pregunta o el primer trabajo que hay que hacer cuando los niños ingresan al colegio no es repasar materia ni lo cognitivo, sino trabajar la educación emocional. ¿Qué ocurre con la vida de los niños? Tú no puedes hacer clase sin primero preguntar cómo estamos, cuáles son los temores, cuáles son los miedos, porque hay miedo en los niños, temores y incertidumbre. Entonces, el libro Historia de Cuarentena, si ustedes lo miran bien, también refleja aquello. Porque hay niños que tuvieron pérdidas, y eso está también retratado en el libro, pero también hay niños que están felices porque estuvieron con sus papás, o están con su papá, todo el rato. Tiene lo bueno y lo malo. Por lo tanto, yo diría que eso refleja el libro y además es un documento histórico, porque se hizo en un contexto de pandemia, en una pandemia global que nunca habíamos tenido. Por lo tanto, este libro es global también. Y van a pasar los años, 20, 30, 40, 50 años, cuando uno va a un libro que se escribió hace 300 años, ¿cierto? En una edición nueva, y dice, oh, y este libro se escribió hace 300 años, y uno dice, pucha, no hemos avanzado tanto como civilización en muchas cosas. Bueno, yo creo que este libro, que es mucho más modesto, más pequeño, también va a marcar de manera potente en el tiempo, cuando se hagan estos estudios más retrospectivos, ¿ya? Que siempre ocurren. Así que contento con ese aporte, agradecer también infinitamente a Cristian, que como les comentaba, él lidera el área de cultura y también lidera un ambicioso proyecto que tenemos, también ahí con Luis Borg, del concurso de Derechos Humanos e Infancia. Vamos a reunir 10 años, cuando cumplamos 10 años del concurso, creo que vamos en el séptimo. Vamos a hacer una antología de todos los trabajos y vamos a hacer una publicación de cómo los niños fueron viendo, de acuerdo al año, la situación, la situación del país, porque son fotos. La pintura, ¿cierto?, es muchas veces una fotografía del momento, en muchos casos, en otros no. Y por lo tanto es un proyecto a 10 años plazo. Lo mismo ocurre con el proyecto del derecho humano para adultos e infancia, porque no hay. Yo no sé y conozco a bastantes cosas, concursos de derechos humanos e infancia que se hayan mantenido en el tiempo con 0 pesos. Ojo, 0 pesos es porque Luis nos ayuda para buscar el lugar donde vamos a presentar las obras, es porque alguien puso el café cuando inauguramos la muestra, y nosotros como Paikaví colocamos el premio mayor, el premio al primer lugar, que son 500.000 pesos. Eso es, y ya vamos en 7 años, y al 10.º año vamos a hacer una tremenda contribución. Así que esa es lo que quería compartir. Muchas gracias, Iván. Qué esperanzador, qué esperanzador. Hola, Jorgito. Hola, Jorge, que se incorporó. Hola, Fernando. querido Luis, les doy saludo a todos, disculpa, pero estaba con un problema Sí, complicadísimo de ingresar, así que sí, finalmente logré solucionarlo, pero estuve medio cacharreado hoy día, así que agradezco la comprensión y los dejo porque está muy buena la conversación, así que yo sigo escuchando. lo mismo, bienvenida a don Jorge Riva, a Walter, ¿no es cierto?, que se incorporan, que en definitiva son caminos comunes muy importantes, siempre soñando
y la cultura, el arte y todas sus expresiones ha sido, como quien dice, el verbo rector para encontrar. En fin, porque está abierto absolutamente todos los micrófonos para conversar. Bueno, voy a tomar la palabra. Bueno, un poco sumándome al agradecimiento de Iván, ¿no? Por todos estos años también que hemos realizado el concurso de Derechos Humanos en Infancia, tanto persona adulto como niño, a la Corporación Cultural, a la UPLA también en su momento, a la UM, ¿sí? Muchos actores, ¿no? Comisión de Derechos Humanos, el Hilo Internacional. La idea, bueno, era poder seguir con todo este trabajo de infancia, dada la pandemia. Y claro, esto nace a raíz de estos sueños, ¿no? De los sueños de niños, y que cuando nosotros dejamos de soñar, dejamos de creer en el fondo, ¿no? En la política, en la vida, ¿cierto? En el vecino, en el amigo. Y parte de la tarea que nos queda es volver a soñar. Cuando partió todo este tema de la pandemia, conversamos con Iván y con Alejo, ¿cierto? Que es el encargado de comunicaciones. El contexto era cómo trabajar esto, ¿no? Y yo me acordé de un tema que es un tema clásico del rock chileno, a los que les gusta la música, ¿no? El popular, que se llama El Crack, que es un tema de Los Miserables, que es un grupo chileno post-punk. Y el tema El Crack es la historia de un niño de población que sueña con ser futbolista. Esa es un poco la historia. Y hacer un gol a la vida. Un poco es el sueño. Y parte con ese sueño de niñez, ¿cierto? Y yo robo esa frase y se lo planteo a Iván y a Alejo, ¿no? Y armemos estas historias, construyamos esto desde aquí, ¿no? De los sueños de los niños y niñas en este contexto de pandemia. Porque lo que tienen los niños, aunque estén pasándolo mal, ¿cierto? Tienen sueños, ¿no? Tienen ese camino a futuro. Parte de ese desafío, como lo decía Iván, nosotros lanzamos las bases los primeros días de abril, ¿no? Si no me equivoco. Recién comenzaba la pandemia, después del 15 de marzo, cuando nos mandan a todos para la casa, la cuarentena, ¿no? Esta cuarentena medio informal, después se formalizó. Nosotros partimos con esta idea de hacerlo nacional, ¿no? Ya, démosle, lancemos, y ahí Iván dice, ¿y si lo hacemos internacional? Si lo hacemos internacional, vamos, pues, así que aprovechar los medios, ¿cierto? Aprovechar todo este tema de comunicación, internet, y jugamos, ¿no? Se hizo internacional, se creó un correo especial dentro de Paicalle para poder recibir también los trabajos de los niños, ¿cierto? Y a medida que iban pasando la semana, constantemente venían consultas de Francia, de Haití, de Brasil, ¿no? Sobre el tema del concurso, mandaban imágenes, ¿no? Nos llegó una historia súper bonita de Colombia, que es la historia de una niña que hizo un stop motion, una animación, que está el video ahí también en la página de Paicaví. Y se fue generando esto, ¿no? Este diálogo y esta esperanza y estos sueños entre medio de esta pandemia que estaba pasando el 2020, ¿no? Donde ha muerto mucha gente la ha pasado muy mal económicamente, han perdido trabajo y otras cosas. Y en el fondo lo que hace este libro, ¿no? Este álbum, es mantener estos sueños, ¿no? Este camino de poder soñar. Y así fue como recibimos casi 70 trabajos de niños. Y la edad están entre los 3 y los 17 años. Ese es como el rango de edad, ¿no? Trabajos de Escocia, Francia, Haití, Venezuela, Colombia, El Salvador, de Chile, de Cartagena, Villarrica, San Pedro de la Paz, ¿no? De acá de Villa Alemana, de Valparaíso, de muchos lugares. Comenzaron a llegar y ni siquiera, claro, esto era una convocatoria abierta, es decir, tampoco era un concurso. Entonces, y a pesar de eso también los niños y los papás comenzaron a escribir, ¿no? Preguntando cómo mandarlo, dónde mandarlo. Después nosotros, en algunos casos, hubo que pedir autorización también para la publicación a los papás y todo ese contexto vía correo. Así que es un libro fabuloso que recomendable que todos lo puedan ver y mirar lo que hace otro tiempo, ¿no? Como dice Iván también, estos trabajos de niños son como una ventana a distintos mundos y a distintos contextos. Y
contarles que dentro del contexto del diseño del libro, todo el trabajo de edición de cuando recepcionamos la imagen de los niños y los textos, la historia, venían algunas escritas a mano, dibujo a lápiz, otra escrita con computador, ¿no? En otro idioma, y el que hizo aquí un trabajo de edición de todo ese material, porque algunas fotos sacadas con teléfono, ¿no? Con teléfono con una resolución súper baja, fue Alejandro Arredondo, ¿cierto? Que es el periodista de Paicaví, encargado de comunicaciones, y él hizo todo ese trabajo de edición. Y luego el trabajo de diseño gráfico del libro, que quedó muy bonito también, lo hizo Carolina Zamora. Entonces, importante, ¿cierto?, nombrar a Carolina y a Alejandro en este contexto, porque son parte fundamental también de la creación de este libro, de este álbum, de Sueño de Niñez, Historia de Cuarentena. Y fue muy lindo cuando Iván comenta que de Sudáfrica quieren replicar el formato. De Brasil también, una organización internacional de Brasil también nos escribió, ¿no? También pidiendo autorización y también pidiéndonos el álbum para mostrarlo. Y esto va creciendo, así que estamos muy, muy contentos y invitarlos a verlo, ¿cierto? Está la página de Paicaví, el álbum se puede descargar, se puede usar para educación, está ahí a la mano. También en el correo que enviaron de la corporación está el link, ¿cierto? También a la página de Paicaví para que lo puedan descargar y compartir. Eso por el momento, no sé si se me queda algo, Iván, ahí entre medio. Don Jorge Rivas parece que quería ahí hacer un comentario. Sí, hola, ¿qué tal? Oye, realmente es un placer compartir y ver este tipo de trabajo y creación, porque cuando comenzó la pandemia, yo recuerdo que en febrero del 2020 me reuní con un grupo de ex compañeros de estudio, y entre ellos habían un par de médicos, y les preguntamos cuál era su punto de vista, de qué trataba. Entonces había un poco de incredulidad de lo que estaba aconteciendo y el desarrollo de la misma pandemia, ¿verdad? Bueno, no vamos a detenernos en qué ha producido, lo que ha producido la pandemia, mucho temor, mucho miedo, mucho de todo. Pero, ¿dónde está la mirada de los niños en este tema? ¿Qué experimentan? ¿Qué sienten? ¿Qué creen? ¿Cómo ven ellos lo que está ocurriendo en su lugar, en su país, en el mundo, ¿verdad? Entonces yo encuentro súper valioso e interesante que ustedes, la ONG Paicaví, haya plasmado esta visión, esta mirada de los niños en esta obra. Un agrado y felicitaciones. Eso. Ahí sí. Bueno, la verdad es que yo siento que el desafío que constituyó toda esta circunstancia que lleva más de un año ha sido para todos nos hemos preguntado qué podemos hacer, ¿no? En qué podemos apoyar a la infancia. Yo siempre he estado pendiente de la infancia, siempre. Y he llegado a ponerme como en una, podría decir, como en un frente de lucha, podría decirse, ¿ya? Que es, por lo menos, o sea, todos los domingos desde el mes de septiembre del año pasado, todos los domingos he estado transmitiendo a las 5 de la tarde un cuento que por lo general son mitos y leyendas de los pueblos originarios. ¿Por qué he buscado ese foco? Porque en los mitos hay preguntas y respuestas que la comunidad se hizo, de las leyendas. Entonces, tomando los pueblos, diferentes pueblos que tenemos una gran variedad de pueblos originarios, encontramos cosas bellísimas. Es un trabajo que igual yo haciendo hace 4 años.
y plasmarlo para contárselo a niños. ¿Cómo le cuento yo a un niño que en la creación Selknam, entre el sol y la luna, hubo una guerra, que los hombres mataron a las mujeres? ¿Cómo le cuento yo eso a un niño? Por pasar de un matriarcado a un patriarcado. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo plasmo ese hecho? Y que después se traduce en una diferencia de una cosmovisión, digamos, de qué es lo que es el sol y lo que es la luna, y un sentimiento que hay en un pueblo, que no tuvo como la influencia de otros pueblos de otro lado, o sea, del cristianismo, por ejemplo, que son valores que nosotros tenemos hoy día arraigados en nuestra cultura. ¿Cómo le explico yo eso a los niños? Entonces, todo ese trabajo lo estuvimos desarrollando durante 4 años y logramos la forma de contarles nuestros mitos y nuestras leyendas, porque está la pregunta, ¿por qué hay matriarcado y por qué hay patriarcado? ¿Por qué hay esa situación? ¿Qué pasa? ¿De dónde nace? ¿Por qué? Y también darles una visión así, no, a lo mejor lo bueno sería que hubiera ni matriarcado ni patriarcado, sino que hubiera seres vivos que quieren mejorar las cosas, o que quieren hacer un mundo mejor o más habitable, ¿no? También está, bueno, así, yo lo estoy hablando un poco de algunas cosas, de algunas de las leyendas o mitos. Y todo esto ha nacido porque yo siento que las raíces que tenemos, que nos conectan con nuestros pueblos originarios, son más profundas de lo que nosotros podemos ver a simple vista. Son muy, 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 muy profundas, ¿ya? Por ejemplo, con el pueblo Yagán, la forma como el pueblo Yagán traduce la creación de las especies, de todo el mundo que lo rodea, es una forma muy, muy similar a lo que es la cotidianidad del pueblo chileno. Es muy similar. Pasó esto con el otro y de ahí surgió esto. La mujer le fue infiel al marido y después de eso apareció este pez. Apareció, se convirtió en lobo. El lobo se convirtió, no sé, cómo nacieron las especies en el mundo. Entonces, y parte de lo más cotidiano. Ellos tienen, los yaganes tienen 10 valores fundamentales. Y si uno los lee, dice, pero si están en nuestra cultura, pertenecen a nuestra cultura, no lo importaron, estaban ya y fueron prevaleciendo. Entonces, por eso me he abocado a esa, digamos, al transmitir eso, porque después también pensé, a nosotros nos enseñan que los griegos son ya, ellos de todo lo que dicen los griegos es verdad. Entonces aparece el Neptuno comiéndose a su hijo y a nosotros no nos puede parecer terrible porque es un mito griego, ¿ya? O, eso no nos puede parecer terrible, pero que haya habido que los hombres hayan matado a sus mujeres, eso en el pueblo Selknam es espantoso, porque como eran unos bárbaros. Pero sí tenemos que aceptar que un padre se comió a su hijo, ¿no? Entonces, es como, no, nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos y en ese conocimiento de lo más ancestral nos vamos a encontrar que sí tenemos muchas respuestas, incluso a esta contingencia, que es nueva, pero no es tan nueva porque peste han habido muchas en la historia. Han arrasado. Acá en Valparaíso murieron más de 11.000 personas cuando vino la famosa gripe española, ¿no? Hubo ahí, debajo de la UPLA hay un cementerio, una fosa común, debajo de los edificios de la UPLA. Entonces, todo esto, toda esta situación que nosotros estamos viviendo como especie, que queremos creer que es como única, no es única, es una cosa que ha sucedido en la historia, más veces de la que nosotros tenemos memoria quizás, o conocimiento, por falta de conocimiento, más que nada, ¿no? En general digo, no de ustedes, porque ustedes son todas personas
que son sabias y saben todo, digamos. Pero quizás no sé, estoy medio perdida de repente, medio un poco por las ramas, pero es un poco como decir, si yo les cuento a los niños las diversas formas que nuestros diferentes pueblos originarios han enfrentado diferentes cosas o creaciones o desastres. El pueblo mapuche cuenta Cay Bilú y Tren Bilú como rearmaron el mundo, ¿no? Y es un desastre natural que sucedió y que sigue sucediendo, porque hay terremotos en nuestra tierra a cada rato, ¿no? Y maremoto y todo eso pasa a cada rato. Pero ellos lo explican con 2 serpientes que se pelean, ¿no? Y quedan conformes con esa explicación. Ahora nosotros podemos tener una explicación científica, geológica, pasó esto, pasó lo otro, pero si a mí me cuentan el mito me da la posibilidad de imaginar. Y al tener esa posibilidad de imaginar, ya como adulto, ya como niño, empiezo a crear. Y yo creo que una de las cosas importantes es mantener eso, la capacidad de crear, para que nos acompañe siempre, ¿no? Es un poco como la filosofía de vida, es lo que quería contarles. Igual me da mucha curiosidad porque yo no sabía lo del libro que están hablando ustedes. Y lo voy a mirar ahora porque me interesa mucho, mucho, mucho. Y yo he creado un nexo con muchas familias, por lo menos 500 personas me ven a la semana contando cuentos. Se reproduce más de 500 veces el cuento que yo cuento toda la semana. Entonces, para mí es importante saber esto porque yo lo voy a comunicar. Voy a contar que unos niños grandes se reunieron y convocaron a muchos niños de todo el mundo para que contaran lo que estaban viviendo, lo que les está pasando. Porque independiente de la historia que tenemos, es muy importante lo que pasa ahora. O sea, para el niño vive en el ahora, no vive en el ayer, ni vive nunca en otro lado más que en el mismo ahora mismo, lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, qué bueno, porque pensé que tenía que ver con la educación nomás, pero me di cuenta que tiene que ver con mucho más. Esto, una cosa muy breve en relación a esto de los pueblos originarios, y uno cuando convive, yo le digo con el pueblo huilliche, fíjese que ellos tienen una manera de ver la vida y los niños. No hay árboles buenos ni hay árboles malos. No hay peces buenos ni peces malos. No hay animales buenos ni animales malos. No hay algas buenas ni algas malas. Porque si así fuere, habría que eliminar a los malos. Tampoco hay hombres buenos ni hay hombres malos. Por lo tanto, el sentido de pertenencia y de respeto está ahí. Y los niños es algo para ellos normal. Su cosmovisión desde muy pequeño. Y así, en general, todos los pueblos, así son 14.500 años atrás. Los huillis. En fin. Yo creo que aquí lo importante, Luis, ¿cierto? Y todo lo que están acá, que es esta invitación a soñar, ¿no? De poder proyectarse y poder darse ese tiempo de mirar con esos ojos de niño y niña. Yo creo que es un gran desafío el que tenemos. Nosotros siempre en Paicaví hemos planteado que los niños tienen que volver a jugar, ¿no? Esa es como la tarea principal. Y que nosotros los adultos que dejamos de jugar, tenemos que volver a jugar también. Sí, es como lo esencial en la vida. Y de esa forma poder ir comprendiendo e ir conociendo a ese niño que dejamos atrás, ¿no? Que nosotros mismos dejamos en el pasado y volvernos a encontrar con ese niño. Y yo creo que de esa forma podemos ir construyendo una mejor sociedad. Yo creo que ese es el desafío de buscar esos sueños, buscar ese respeto y esa tolerancia con lo que los niños y niñas juegan, porque los niños y niñas cuando juegan y se encuentran en el jardín, ¿no? Como comentaba Luis, cuando van a jugar, no le miran la marca de la zapatilla al otro niño, no le miran, ¿cierto?, la polera, el logo que tiene, no le pregunta
cuántas monedas tiene en los bolsillos, sino que con qué juguete está jugando y se lo puede prestar y si se pueden cambiar, ¿no? Es decir, el auto de uno puede ser mucho mejor y el del otro niño puede ser más chiquitito, pero igual se lo cambian, porque es el juego, el juguete, entonces no está incorporado ese valor material que ya cuando somos adultos nos mata, ¿no? Entonces, por ahí va el desafío, ¿o no, Iván? Por supuesto, todo el rato, como se dice. Creo que repensar la sociedad y repensar de que tenemos una oportunidad de hacer algo diferente en nuestro país, tiene que ver con los niños y las niñas. O sea, verdaderamente colocarnos en el lugar que merece, porque tal como señalaba la Gabriela Mistral, ¿cierto? Aquello que no se hace antes de los 7 años con los niños, luego es muy complejo, es muy difícil hacer un proceso, nosotros en Paicaví llamamos de reparación o de intervención, porque hay cosas que se hacen en un determinado tiempo, es como el autismo, por ejemplo. Lamentablemente en Chile, hoy día, el autismo es diagnosticado tardíamente, 8, 9 años. Por lo tanto, se ha perdido un montón de tiempo antes para poder trabajar con la familia, prestarle los apoyos necesarios al niño, porque ustedes saben que mayoritariamente los niños están con autismo, no las niñas, es un porcentaje muy, muy menor. Entonces, si actuáramos a tiempo, la probabilidad de garantizar mejor calidad de vida, mayores oportunidades de desarrollo, mayor inclusión de los niños, pero también de las familias. Porque cada vez que uno hace una acción en favor de los niños, la estamos haciendo también con la familia y con la sociedad. Lo que ocurre es que hay que hacer ese ejercicio, que es más sistémico. Normalmente, usted ya sabe, en nuestra cultura no estamos en ese lugar todavía. Hay experiencia, hay alguna iniciativa, pero todavía no está en un nivel que permita decir, mira, aquí prima lo colaborativo, aquí prima una perspectiva de niñez, no desde la lógica del buenismo, ni porque hay que preocuparse esencialmente de los niños, sino porque lo que hacemos hoy día, eso no lo digo yo, lo dijo la Gabriela Mistral, por los niños y las niñas, o lo que dejemos de hacer, es los impactos que hoy día tenemos en nuestra sociedad. Somos nosotros. Por lo tanto, si hay alguna posibilidad efectiva de hacer cambios más sustantivos, tienen que ver con colocar al centro de de los diseños, de la nueva constitución, de las políticas públicas, etcétera, etcétera, a los niños y a las niñas. No desde la lógica adultocéntrica, sino porque efectivamente los niños son ciudadanos y ciudadanas. Hay experiencias espectaculares en Australia, en Nueva Zelanda, respecto a cómo han ido integrando a los niños en toma de decisiones. Y acá generalmente los niños son para la foto, ¿cierto? Como casi una cosa media como de zoológico, en que uno va, le toma una foto del animalito y después, cuando hablamos de generar una nueva sociedad, hablamos de que efectivamente los niños ocupen el lugar que merecen. Por muchas, muchas razones. Por eso, un elemento que yo planteo, porque bueno, para los que llegaron recién, también yo soy candidato a la constituyente por el distrito 7, y mi causa es que los derechos de los niños y las niñas estén en la nueva constitución garantizados, y hacerse
y esta es una de las propuestas que yo he señalado ya, y que si salgo electo o no, igual la vamos a hacer, que la pregunta final que debe hacerse frente a lo articulado o a las conversaciones que van a haber en torno a la nueva Constitución, la pregunta final que debe hacerse también cuando se toman decisiones públicas, la pregunta final que tiene que hacerse cuando se deciden políticas públicas, es cómo aquello va a potenciar o va a afectar la vida de los niños. Y esa es una pregunta ética. Si se incorpora esta pregunta, que uno podría decir, por supuesto, que tiene que integrarse, aquí todos sabemos, porque todos ya tenemos harta experiencia, eso significa un reordenamiento de las maneras en que se van a tomar las decisiones, que sería una transformación radical respecto al modo en que hoy día se hacen las cosas. Porque desde nuestra mirada también del Paicabí, ¿cierto? Uno atiende ya cuando los niños están vulnerados en sus derechos, pero hay que hacerlo al revés. Y eso pasa, y ahí en ese sentido tenemos harta esperanza, y yo en particular que la nueva Constitución se escriba en clave de infancia, no, insisto, porque miramos a los niños como pequeños, sino como ciudadanos y ciudadanas, que según su edad, ¿cierto?, va teniendo opiniones y puede ir tomando decisiones. Por lo tanto, también este es un proyecto, yo diría, hoy día uno podría pensar medio loco, soñador, pero yo creo que tenemos la oportunidad de darle la oportunidad a las nuevas generaciones, a los niños que están por nacer, a los que están hoy día, de, como nosotros como adultos, de jugarnos por un Chile diferente. Y ese Chile diferente tiene que ser con los niños y las niñas. Y con esto voy a cerrar para graficarlo, lo brutal que es esto. Lucas, yo apoyo la campaña de Lucas activamente. Él, saben, tuvo que reunir 1.500 millones de pesos para salvar su vida. Porque, bueno, cosa que uno no comprende, cómo un medicamento puede costar, ¿cierto? Y el tratamiento que corresponde ese valor. Y si no fuese por la solidaridad de nosotros, a lo mejor seguramente muchos de los que estamos acá hemos hecho donaciones o apoyamos la campaña, entonces Lucas se muere. Y eso tiene que cambiar. Por eso necesitamos pensar en los niños desde la carta más grande, más fundamental, porque no es posible. Porque yo me pongo en mi lugar, yo tengo 4 hijos. Si eso me pasa a mí, no, pues yo no quiero angustiarme porque no puedo salvar la vida de mi hijo. Por eso tiene que estar presente el Estado, ¿cierto? El estado de bienestar, para justamente evitar sufrimiento, porque detrás de un niño enfermo, el otro día nomás conocí un caso lamentable de una familia que murió un niño de 5 años con síndrome de Down, con cáncer, sin cuidados paliativos. Eso no puede ocurrir. Eso ocurre hoy día en esta sociedad. Pero si repensamos el nuevo Chile desde de lo que queremos hacer y nos imaginamos mi Tomás de 11 años, yo de 58. ¿Qué quisiera yo para mi Tomás de los 58? Que esto no fuera tema de conversación. Por lo tanto, y aquí estamos en este lugar, hay personas, ¿cierto? Casi todos somos del mundo de la cultura, de las artes, o nos gusta la literatura. Creo que podemos marcar la diferencia y, en verdad, profundizar la mirada que se tiene de los niños y las niñas como una etapa, y más bien mirarlo como la posibilidad que tenemos de hacer transformaciones culturales, sociales, más profundas, apostando que estos niños que están por nacer, los que están hoy día, en 30 años más van a ser otros ciudadanos y ciudadanas, donde va a primar el bien común, ¿cierto?
donde va a haber mayor solidaridad y con toda seguridad, va a haber mucho menos delincuencia que la que hay hoy día. Y hay medidas tan prácticas que se pueden hacer. Yo, bueno, aparte de ser trabajador social, soy licenciado en educación y máster en gerencia social, y tengo una especialización internacional en comunicación. Y sé desde mi lado más gerencial de que hay cosas que se pueden resolver de una. Por ejemplo, en Chile hay más de 200.000 niños que trabajan. Y yo trabajo de los 7 años. Han pasado 51 años y hay 200.000 niños que trabajan por datos oficiales. No son datos inventados por mí. Entonces digo, ese es mi dilema, ¿cierto? Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, jugándomela como independiente, porque no puede ser, lo encuentro inmoral. Lo encuentro inmoral que ocurra eso en el Chile del siglo XXI, y yo no quiero para ningún niño eso. Y los niños están identificados y se pueden hacer políticas públicas para que eso se termine de una, en un proceso, ¿cierto? Pero si existe este nuevo acuerdo ético, político, social que tiene que haber en Chile con la nueva carta, y si ese acuerdo ético, social y político coloca el centro, el bien común, el buen vivir, entonces yo creo que ninguna persona se va a negar a que se inviertan políticas, programas, recursos en superar ese tipo de situaciones en lo inmediato y en el largo plazo, ¿cierto? Las transformaciones más profundas que se necesitan. Por eso Paicavi también, para los que siguen Paicavi, hemos estado siempre en esa misma línea de trabajo, y hoy día, bueno, hay una tremenda posibilidad de hacer las cosas diferentes, y creo que cada uno de nosotros contribuye, pues estoy seguro, desde su lugar. Lo que hablaba Carmina, por ejemplo, con sus cuentos. Mañana en un programa voy a tener a una persona que traduce cuentos para la población sorda, para niños. Mira, cosas maravillosas que ocurren. Entonces, todo eso en un nuevo acuerdo puede ser multiplicado por, no sé, ojalá por 100, Sí, porque vamos a estar en otro momento. Así que eso quería como perfecto. comentar, Oye, y agradecer también su presencia. Y para los que quieran leer más, tenemos un segundo libro, no para niños, para profesionales, que publicamos también ahora en el tiempo de pandemia, sobre intervención con niños y niñas en contexto de pandemia. Cosas muy interesantes de intervención con niños víctimas de maltrato y abuso infantil, que es lo que trabaja Paicavi. También lo encuentran en el sitio web de Paicavi, es descarga gratuita. Todo lo que hace Paicavi es gratuito en materia de producción intelectual, de libros, en fin, de esas cosas. Así que hay dos materiales que están disponibles para que lo puedan revisar. gracias, Iván. Y ahora yo quiero señalar que, en base a lo que hemos conversado, siempre hay una aproximación en que se dice los niños o los jóvenes son el futuro. Los niños y los jóvenes son presentes. Y esa mirada de qué es futuro no son sujetos. Y por eso lo que estamos comentando, ¿no es cierto? Historia de la cuarentena, ¿no es cierto? Sueño de niñez, es que los niños, siendo tan pequeños algunos, fíjate que dijeron lo que está pasando, lo que están viviendo ellos y lo que ellos piensan que debe ser. Ellos son sujetos activos. Y yo creo que hay un desafío para nuestro país bastante grande, y no solamente para el nuestro. Yo quiero señalar la UNICEF y organizaciones internacionales, obviamente la ONU, la Comisión Interamericana, en fin, los informes que hay sobre la situación y vulneración de los derechos de los menores es muy alto.
y es permanente en el tiempo. Y no aparecen como, yo le quiero decir, están en informe escrito todos los años. Y no quiero señalar que este es el único país. Todos los países, pero nosotros tenemos 67 observaciones, de las cuales más de 32 tienen que ver con vulneración de los derechos de los niños y de los adolescentes. Es decir, es un camino grande, ellos son sujetos, son ciudadanos, desde el mismo día en que nacen, son sujetos activos de una sociedad. Y ellos, en este trabajo, ¿no es cierto?, en sus dibujos, ¿no es cierto?, y en sus biografías, efectivamente nos enseñaron que ellos son sujetos activos de una historia, son presentes. Y yo creo que ese es un desafío cultural muy profundo que trasciende a todos. Y una cosa es que los derechos, estimados, no nos olvidemos, una cosa es que los derechos estén garantizados, pero lo más importante es que estén protegidos. Porque en una enunciación, el mismo texto constitucional, el artículo 19 del texto constitucional de la Constitución del 80, están claramente individualizados todos los derechos, están garantizados. 19 y todos sus numerales. ¿Y dónde están protegidos? ¿Y por qué tanta vulneración han sufrido niños, hogares, abandono, etcétera, conocidos? En fin, todos lo sabemos. Entonces, yo diría que los niños y los adolescentes son sujetos, no son futuros, son sujetos presentes y la sociedad tiene que reconocerlos como tal. Y yo quiero decir que en los dibujos y en las historias hay que ver que son profundos ellos, ¿eh? Y precisamente Historia de la Cuarentena, Sueños de la Niñez, pone en evidencia que ellos a veces nos enseñan mucho más que lo que nosotros observamos. Es muy hermoso aquello. Jorge, ¿tú quieres una opinión? Sí, yo lo único, voy a decir algo que me parece que es bien importante. Creo que la infancia tiene que caminar con la educación. Si ponemos los derechos antes de la educación, corremos el riesgo de tener una educación, una sociedad muy violenta, porque los niños necesitan una orientación, necesitan un punto de equilibrio, y eso creo que es importante. Hoy día una de las cosas que a mí me preocupa es la manipulación que se hace de los niños, como se ha hecho a través de muchos tiempos en la historia. Y creo que los adultos tenemos que tener mucho cuidado respecto a la forma como incorporamos a los niños en la sociedad, en que muchas veces con nuestras ideas también les hacemos daño. Yo quiero ser honesto en decirles que yo los escucho a ustedes con esperanza, pero también con una cuota de preocupación, porque de pronto nosotros proyectamos nuestros propios dolores y nuestras propias cargas históricas a nuestros hijos. Y eso se puede transformar en un factor de daño social que puede terminar siendo también muy grave. Entonces, creo que la manipulación hay que evitarla. Y en ese aspecto es fundamental que la educación, la participación y las oportunidades vayan de la mano. Creo que el Estado tiene que tender a eso. Y yo creo que eso ha estado hasta ahora en una tremenda falencia. Y por eso que siento que hay tanto anhelo de que los niños sean reconocidos y no sigan siendo vulnerados. Pero nosotros hemos sido también los que los hemos vulnerado. Nosotros hemos usado a los niños en los supermercados, nosotros hemos usado a los niños en los estacionamientos, nosotros hemos usado a los niños en los lugares donde se lavan autos. Entonces, tenemos que tener cuidado también de pronto en qué actitud tenemos los adultos respecto a la infancia y si los estamos respetando suficientemente o nosotros estamos también ayudando en nuestras propias, de repente en nuestros propios silencios a vulnerar sus derechos. Entonces, escucho esto y les digo, y creo que todos, creo que en su fuero interno deben sentir la preocupación, cómo educar sin manipular, cómo dar la oportunidad a los niños sin que el niño se convierta en una herramienta y al final me permite promover algo que es muy legítimo,
pero que los niños muchas veces no comprenden suficientemente. Entonces, son puntos de vista que quiero también plantear con toda honestidad en esta conversación. Don Bernardo se incorporó. Oye, lo que sí yo quiero dejar la siguiente reflexión. Creo que el trabajo que hizo Paicaví con la parte creativa de los niños es maravilloso. Realmente hay una creatividad, hay un sentido no solo artístico, sino de expresión, de sentimientos y de emociones, que realmente es muy, muy bonito. Así que felicitar a Cristian, felicitar a Iván y a las personas que están detrás del proyecto Paicaví, porque creo que la parte artística del proyecto ha sido muy bien lograda y qué bueno que se esté proyectando internacionalmente. Y decirles que sí les pido que nosotros todos, los que participamos de alguna manera con niños, tengamos el cuidado de entender que el niño es una esponja. Yo les voy a contar una historia que a mí me dio pena, fíjate. Hace unos días atrás fui a tomar una foto a Valparaíso, un par de meses atrás, en la parte alta del cementerio de Playa Ancha. Y habían unos niños jugando y de pronto venía una patrulla de carabineros y los niños la vieron desde arriba. La patrulla venía entrando por la parte posterior del cementerio y ellos estaban en la parte alta del sector hacia Puertas Negras. Y yo estaba tomando fotos de esa zona porque estaba haciendo un registro antes de que entráramos de nuevo en la cuarentena. Y uno de los niños le dice a los otros, arranquen, que vienen los pacos a matarnos. Y lo encontré terrible. Lo encontré terrible. Creo que de verdad nosotros estamos en un momento determinado transmitiendo una situación que nos está complicando con nuestros hijos, con los niños, porque los está poniendo, porque evidentemente el Estado ha cometido más de algún abuso, y eso lo hemos visto, y los que hemos tratado de hacer algo para que eso no pase, claramente vamos a seguir luchando porque esas cosas no pasen. Pero también tenemos que tener el cuidado por el otro lado de cómo cuidar a esos niños para evitar que esa generación nazca con tanto daño, con tanto odio, porque si no, la verdad, yo les quiero decir que más de algún carabinero es de esa población, más de algún carabinero nace del mismo grupo social, el cual son esos niños. Entonces, tenemos que buscar un punto de equilibrio, y yo escribí hace unos días algo que lo voy a reiterar. Cuando las cosas se hacen desde el odio, cualquiera sea el que lo hace, es terrible. Y creo que el fruto de lo que hizo Paicaví acá es del amor. Y el gran resultado es que el libro es un libro que se hizo desde el amor. Y por eso que les digo que tenemos que también en este aspecto transmitir. Me gustó mucho lo que dijo Carmina, cómo mostrarle a los niños que hubo, ¿no es cierto?, una visión en el mundo griego que a nosotros parece que la tenemos que aceptar porque es de Grecia. Y resulta que cuando es del mundo mapuche nos parece una barbarie. Y hablamos, ¿no es cierto?, de los filósofos presocráticos, y hablamos de los 4 elementos fundamentales de la naturaleza, y cuando eso lo dicen los mapuches, en ningún libro de historia lo escribimos. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que revisar. Y ahí yo creo que a los niños los podemos incorporar con un potencial maravilloso. Perdonen la honestidad con la que les estoy diciendo, pero me quedé impactado con lo que me pasó. Me quedé muy impactado. Me dio mucha pena ver a esos niños así, y me dio mucha pena porque seguramente esos carabineros tampoco iban con la intención de matarlos. Entonces lo que les estoy diciendo, que lo viví en un lugar, en un barrio específico de Valparaíso, me dejó bastante impactado. Tengo que decirles que esa es la palabra. Y por eso creo que la búsqueda del punto de equilibrio en la educación, en los derechos, en la participación, en la creatividad, y en lo que significa también la incorporación, la inclusión, es un punto que lo tenemos que conversar mucho. Y pienso que este proceso que viene lo necesita Chile para conversar estos temas. Necesitamos socializar estos temas para que construyamos desde el amor, si no, nuestra sociedad se nos va a ir destruyendo y la destrucción va a terminar afectando a nuestros propios hogares.
Perdonen la honestidad con la que les estoy diciendo esto, pero creo que el tema de los niños es un tema extremadamente sensible. Uso la palabra sensible. Y por lo tanto, en esa sensibilidad, ejercicios como los de Baikadí, de creatividad y de expresión, maravilloso. Pero de pronto, manipulación y llevar el tema de los niños a ciertos planos en los cuales los niños todavía no tienen ni la educación ni la preparación suficiente, nos puede transformar a los adultos en usar a los niños, ¿no es cierto?, en una dimensión que puede terminar haciéndonos mucho daño. Entonces, el punto de equilibrio es el que no tengo claro. Quiero decirles que yo no les puedo decir que lo que les estoy diciendo sé cómo resolverlo, porque no sé cómo resolverlo. ¿Ah? Si supiera, créanme que se lo diría, pero es un tremendo dilema que siento y que me queda y se los transmito, porque yo creo que todos nos queda un poco esa sensación. Es difícil buscar el punto de equilibrio para que por una parte los incorporemos y por otra parte los cuidemos. ¿Cómo lograr ese punto? Porque el niño es vulnerable. El niño, pensemos que el ser humano es de los pocos animales en la sociedad que si no nace protegido se muere. Hay muchos animales que pueden quedar desprotegidos desde el primer momento de vida y logran sobrevivir. El ser humano, si un bebé se queda botado en la calle, 2, 3 horas se muere de frío y se muere de hambre, y por más que llore, si no hay un auxilio, se muere. Entonces, la vulnerabilidad de la infancia también se refleja en una debilidad, en una carencia. Y nosotros ese aspecto lo tenemos que poner ese punto de equilibrio. Créanme que se los he dicho con mucho cariño en este conversatorio, que lo encuentro muy enriquecedor, pero me quedo también con una gran interrogante y se las quiero transmitir porque quiero ser súper honesto en lo que les estoy diciendo. Así que gracias por escucharme en este ratito y perdonen esta reflexión, pero yo creo que ustedes me entienden que es importante que la hagamos en conjunto. Oye, Jorge, no hay que pedir perdón en absoluto, porque Sí, pues. yo creo que mientras más conversaciones, más espacios de reflexión de esta naturaleza, permite también de manera colectiva ir construyendo algunas ideas, ¿cierto?, de cómo logramos transitar, y la Convención establece uno de sus principios que habla de la autonomía progresiva de los niños, ¿cierto? Y por lo tanto, en esa autonomía progresiva entran a batallar en la etapa etaria en que está cada niño. Por lo tanto, no es algo homogéneo, sino más bien se sitúa desde la etapa en que está cada niño. Por eso, ese principio de la autonomía progresiva puede dar explicaciones respecto a algunas de las interrogantes que tienes tú, y yo creo que es compartida por todos, porque no hay verdades absolutas, porque también esto tiene que ver con las concepciones que uno tiene de familia, con la mirada que uno tiene respecto a cómo consideramos a los niños o no nos consideramos, sujetos o no sujetos. Por lo tanto, yo ofrezco en otro momento, podemos hacer un conversatorio de esta naturaleza donde hagamos una reflexión, y puede ser bien positivo, porque dado que todos compartimos la preocupación por la infancia desde distintos ángulos, y todas las preocupaciones son súper válidas, ¿te fijas? Por eso yo te señalaba, Jorge, en el inicio, no hay que pedir disculpas ni nada, porque todos estamos también aprendiendo. Unos podemos tener más experiencia, pero no necesariamente significa que lo sabemos todo, ni mucho menos, porque ya sabemos, a cada rato nos construimos como sujetos. Por lo tanto, creo que la conversación está súper abierta. No hay una respuesta única y ni no va a haber nunca, porque tampoco es la idea, Sí. sino que muchos caminos Sí. concuerden con principios básicos, como señalabas tú también, de la protección, ¿cierto? Los cuidados, también lo establecía Luis. Y en virtud de eso, como esos principios que son súper consensuados, ¿cómo se va tejiendo en esa trama diversa que hay en la sociedad de
en los niños, así que es interesante. Eso yo propongo. Ahí, Sí, Cristian, después con Luis se pueden coordinar y en perfecto. otro momento lo hacemos. Oye, pero no olvidemos que compartimos obviamente lo que de Jorge, es decir que, pero si hay algo que nos indica, y además esta historia en cuarentena, ¿no es cierto?, y sueños de niñez, a través de los relatos y los dibujos, la pintura, es que el sentimiento del amor es el que construye sociedad. Y es eso la belleza que hay que trasladar, por eso es muy importante este libro, se convirtió en un libro, obviamente, este impacto que ha tenido en países tan distintos y tan diversos, porque en definitiva, estos niños, sin saber toda esta otra cosmovisión, ellos aportan desde el amor y los nobles sentimientos. Y yo creo que eso no solamente está presente ahora, sino que está en la historia del hombre. Y cuando muy bien, en el ejemplo, esa persona sale, este niño, y cae, esperamos que venga un buen samaritano, le dé la mano y en el fondo le da el amor. Y lo salva. Y tantas personas y niños que caminan en manera muy difícil, a veces una sonrisa o un gesto con ellos, pero a su vez el mismo gesto que ellos tienen generosamente al otro. Yo creo que hemos llegado al final de este conversatorio y creo, Iván, lo mismo, Jorge, que vamos a tener que preparar un segundo conversatorio y seguir compartiendo y compartiendo. Bueno, agradezco a cada uno de aquí, los que hemos podido conversar hoy día, los que estamos presentes. Bueno, y no olvidar que siempre hay un lugar para la esperanza. Y por lo mismo, una razón para luchar y para vivir. Sigamos caminando con la esperanza que en este caso específico la compartieron los niños. Muy buenas noches y muchas gracias a todos y a cada una de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Jorge, ¿puedo pedir algo ahora al final, por favor? Sí, por favor. Sí. Ayer murió un gran amigo, Marco Molina. Sí, pues. Gran artista, ¿cierto? Un gran tipo que trabajó cuentos, marionetas y tenía esta cosa también de la infancia, ¿no? Como en vista. Así que recordarlo y, si es posible, hacer un minuto de silencio por Marquito. Eso, Jorge. Me sumo totalmente. Y los invito a hacer lo que hacemos en el arte. Este minuto de silencio, romperlo con un aplauso a la eternidad. Por Marco Molina. Chao, Marco. Gracias, Cristian. Gracias por tu recuerdo, que ha sido nuestro recuerdo hoy día y el de muchos en esta partida y en su despedida. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Adiós, Gracias a cuídense todos. mucho. Muy buenas noches. Seguir cuidándonos. Chao, chao. Adiós. Gracias a A todos. cuidarse. A cuidarse nomás. Chao, chao. Chau, chau. Chao.